está siendo grabada y se va a subir un poco más adelante, ¿verdad? Igualmente con la clase como tal, luego se va a subir. Ya un poco más adelante, al finalizar la clase, vamos a explicar cómo van a tener acceso a la propia diapositiva y al video como tal. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí están las posiciones anatómicas. Les mencionaba que la posición anatómica principal es la anterior que estábamos revisando, pero así como está la posición anatómica, hay otras que ustedes van a desarrollar a lo largo de toda la carrera. Van a ver que el paciente puede, o la persona como tal, puede variar en cuanto a su posición. Las posiciones principales que se tratan acá, no todas las que ven acá son las principales, sino que más que todo la de cúbito supino y la de cúbito prono, así como la de cúbito lateral. Son las tres principales posiciones que van a variar posterior a la posición anatómica. Las demás que ustedes que ven acá, la semifowler, la genopectoral, la Trendelenburg, la Fowler, son posiciones que se ocupan en un momento determinado, ya sea en una situación médica, digamos, por ejemplo, al momento de las operaciones, al momento de la evaluación médica, de la anamnesis, vamos a ver que se ocupan o se pueden llegar a ocupar en diferentes situaciones cada una de estas posiciones como tal, pero en las principales está el decúbito supino, que es prácticamente cuando hablamos de supino, estamos haciendo referencia a que siempre va a quedar la espalda por debajo. Entonces, la espalda es la que queda haciendo contacto con la superficie en la cual el paciente se va a quedar acostado. Queda viendo hacia arriba prácticamente. Ahí ven ustedes que el decúbito supino pues consiste en eso, ¿verdad? Que el paciente queda acostado normalmente con boca hacia arriba. El decúbito prono va a ser todo lo contrario, va a ser ¿cómo se dice vulgarmente, verdad? Con la boca hacia abajo. Este es un decúbito prono o decúbito ventral. Y luego las otras posiciones, la otra principal, la tercera que se podría decir, es la decúbito lateral, que dependiendo de la posición en la que se coloque, se agrega, ¿verdad? Decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho. Y ya vamos a ver las subvariantes, que son prácticamente todas estas, la de SIMS, la semifowler, la genopectoral. Por ejemplo, la genopectoral se ocupa más que todo para revisiones de tipo anales o procedimientos que van a hacer los coloproctólogos, que son los encargados de revisar parte del tubo digestivo inferior, así como la de Trendelenburg, para hacer otro tipo de procedimientos, más que todo en cuanto a cirugía. Vaya, eso es bastante importante. Las variantes anatómicas. Cuando hablamos de variantes anatómicas, nos estamos refiriendo a que, pues, por ciertas razones, tanto de genética como de variación anatómica, pues siempre tiende a variar un pequeño porcentaje de personas que tienen alguna diferencia anatómica con respecto a la gran mayoría o al promedio de personas. Por ejemplo, con eso me quiero referir a que hay un cierto porcentaje, se puede decir prácticamente del 3 al 5%. Realmente no es relevante el porcentaje como tal, pero sí tienen que saber que hay personas que no nacen con el órgano, con determinado órgano o determinada pieza anatómica, que normalmente es la gran mayoría de personas. Por ponerles un ejemplo, acá les he puesto diferentes tipos. Acá la primera pieza que ustedes ven es un callado aórtico. El callado aórtico es pues parte de la aorta, parte de la arteria que sale del corazón y luego se subdivide en las principales ramas que van a llevar la sangre oxigenada a diferentes partes del cuerpo. Ustedes ven acá que está subdividida en 8 tipos. El tipo 1, del tipo 1 hasta el tipo 8. Cada una de una diferencia anatómica como tal. Entonces eso se puede corresponder a diferentes porcentajes de personas que tienen ese tipo de variación anatómica. Eso es por mencionar un ejemplo, el callado aórtico. Otro tipo de diferencias son con respecto a las venas, a la disposición de la ramificación de las venas. Acá ustedes pueden ver que también este lo identifica en la fosa vital. Estamos hablando de la parte anterior al codo. Entonces, pueden haber estas variaciones que pueden depender de un tipo de persona a otro y pues es bien difícil llegar a establecer un porcentaje claro, ¿verdad? De personas que van a tener tal correspondencia o tal formación como tal.
Acá vemos otro mismo ejemplo del callado aórtico, un poco más explícito, a las imágenes de arriba. Igualmente las venas de la pierna como tal, podemos ver otro tipo de diferencias anatómicas. Un ejemplo bastante marcado, bastante claro, es la posición del apéndice. El apéndice fecal, que es aquella pieza anatómica como parte del colon, en la cual ustedes han escuchado los apendicectomizados, los que quitan el apéndice. Entonces, hay que mencionar que muchas de estas operaciones que terminan en la apendicectomía, pues puede variar dependiendo la posición con la que la persona haya nacido. No es una sola posición en la que se encuentra el apéndice, sino que puede variar, como por ejemplo la subsecal, la parasecal, la pélvica, la preiliar. Siempre hay una posición que abunda en la gran mayoría y otras, como por ejemplo la retrocecal, que es un poco más difícil de llegar a detectar, que incluso en darse ese momento de apendicitis, pues puede llegar a dar incluso síntomas un poco diferentes a los cuales estamos acostumbrados, de saber que estamos pensando en una persona con apendicitis. Entonces, incluso la posición anatómica puede llegar a dar este malentendido o esta pequeña correspondencia a otro diagnóstico que pueda llegarse a pensar por la sola posición en que el apéndice ha cambiado con la que la persona ha nacido. Vamos a ver otras variaciones como por ejemplo las suturas en el hueso craneal. Ahora ustedes ven que ya vamos a ver un poco más adelante en los laboratorios que pues la anatomía craneana de los huesos craneanos siempre puede variar un poco dependiendo de la persona, así como también la vesícula biliar, las mismas ramificaciones de sus árboles biliares, de sus conductos, puede llegar a variar la posición del nervio, los nervios de la pierna, del muslo, nervio ciático. Vamos a ver diferencias también con el tronco venoso, y los más famosos casos son los situs inversos, los situs solitos, los ambiguos, en los cuales la posición del corazón prácticamente es totalmente contraria a la cual estamos acostumbrados a ver. Puede existir que el hígado se encuentre del lado izquierdo del cuerpo, que normalmente siempre está al lado derecho, pero hay casos en los cuales tanto el hígado como otros órganos se pueden encontrar totalmente en la posición contraria a la cual usualmente logramos ver en la mayoría de pacientes o de personas. Entonces, es el ejemplo más puntual que les podría dejar para que ustedes vean que siempre hay variantes anatómicas que pueden llegar a hacernos sospechar que la paciente o el paciente no está teniendo un diagnóstico claro, ¿verdad? Por ejemplo, les mencionaba el caso de la apendicitis, que llega a un paciente con una posición no acostumbrada, no tradicional, y le puede dar totalmente sintomatología que lo hace pensar a uno fuera del diagnóstico de apendicitis. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, que puede llegar a variar la posición anatómica de ciertas estructuras o de ciertas piezas anatómicas en una pequeña parte de la población. Bueno, vamos a entrar directamente al tema de planos corporales. Les mencionaba yo que para que puede haber una concordancia en cuanto al lenguaje médico que hablamos todos nosotros, pues es importante que ustedes tengan en cuenta que los planos corporales son prácticamente cortes imaginarios que se pueden hacer al cuerpo anatómico. Como tal, ustedes ven acá las dos imágenes, las posiciones anatómicas, tanto de la mujer como del hombre, en la cual nosotros podemos diferenciar diferentes planos. Aquí vamos a llamar un plano. Estamos hablando que un plano se va a tratar de una visualización dependiendo de la dirección en la cual se trace a través del cuerpo. Por tanto, vamos a tener diferentes visualizaciones dependiendo el lugar y la forma en que se haya hecho determinado corte. Esto es importante porque ustedes en su libro de texto, ya sea cuando estén viendo piezas histológicas de piezas de tejidos, ustedes van a leer, por ejemplo, le van a dar ejemplos en imágenes. Este es un corte transversal del cerebro, este es un corte sagital de ojo. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar un corte de otro y saber desde qué parte o desde qué perspectiva están viendo determinada pieza anatómica o determinada foto. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos bastante puntuales del cerebro como tal. Acá está el cerebro como tal. ¿Y qué ha sufrido? Ha sufrido un corte medio sagital. Vamos a explicar primeramente en qué corresponde cada uno de esos planos. El plano medio es un plano en el cual nosotros prácticamente estamos cortando en dos a la persona.
es este prácticamente. El plano medio sagital es este que ven acá, plano medio sagital. O dice entre paréntesis, a través de la línea media. ¿A qué se refiere eso? El cuerpo se puede dividir en dos partes exactamente iguales, en izquierda y en derecha, dependiendo de este corte. Entonces a ese plano se va a llamar medio sagital, o también se le puede llamar, si no me equivoco, quiero ver, plano medio como tal, plano sagital o plano medio. Entonces, si trazamos una pequeña estructura o algo imaginario en el que corte el cuerpo, ustedes ven acá las imágenes que prácticamente son láminas de vidrio cortando el cuerpo en diferentes secciones. Hagan de cuenta, estamos hablando que este es el plano medio sagital, hagan de cuenta que esta lámina de vidrio está atravesando totalmente el cuerpo anatómico de esta mujer y lo va a dividir en dos perfectas porciones, tanto izquierda como derecha, que son completamente idénticos. Entonces es un plano medio sagital debido a que corta exactamente en dos partes iguales. Va a dejar el cuerpo en izquierda y en derecha. Entonces es un corte imaginario que se está haciendo. ¿Y qué pasa cuando se transforma eso en lugar de cuerpo a una pieza anatómica? Por ejemplo, el cerebro en este caso, vemos que hay un corte medio sagital realizado a este cerebro. Acá estamos viendo cómo se ve. Vamos a ver el cerebro colocado totalmente en su totalidad y le aplicamos un plano medio sagital con una lámina de vidrio igualmente. Y vamos a ver cómo queda dividido totalmente en plano de izquierda, en dos cortes totalmente idénticos, uno al otro, que van a ser el lado izquierdo y el lado derecho. Esto va a ser un corte medio sagital. Lo que ustedes están viendo, la superficie que queda cortada. Entonces es idéntico un lado con el otro. Van a haber variaciones de este plano medio, como por ejemplo, el plano medio sagital. El mismo plano sagital, realmente el plano medio y el plano sagital es el mismo, pero va a pasar a llamarse plano medio sagital cuando no pase obligatoriamente o estrictamente en el medio del cuerpo. O sea, con eso me refiero a que si estamos hablando que el plano medio va a dividir en dos partes exactamente iguales, izquierda y derecha, el plano medio sagital siempre va a ser exactamente el mismo corte, ¿verdad? Estamos hablando de sinónimos. El plano parasagital, perdón, aquí está la diferencia, que el plano parasagital va a ser correspondencia, que siempre se va a cortar de la misma forma, en dejar una parte izquierda y una parte derecha, pero ya son totalmente lados que quedan no totalmente idénticos, sino que uno queda más grande que otro, ¿verdad? Entonces, no se puede poner en práctica esto cuando, digamos, se corten piezas anatómicas que no sean totalmente idénticas en cuanto a los lados, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del hígado. El hígado, al ser un órgano que no va a ser totalmente idéntico en cuanto a sus lados, o sea, no es, bueno, tomemos de referencia una esfera. Una esfera, pues, realmente tiene ambos lados idénticos. Si se corta, van a quedar tanto el lado izquierdo como derecho idénticos. Pero ¿qué va a ser un plano parasagital? Por ejemplo, agarran la misma esfera y hagan de cuenta que lo cortan a la mitad del lado izquierdo. Entonces, se va a tener un pequeño corte, una pequeña porción que va a quedar un poco más pequeña y totalmente el lado derecho va a quedar totalmente grande, ¿verdad? Es desigual. Siempre y cuando no se corte justo el medio, sino que a un lado del medio va a pasar a llamarse un plano parasagital. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bueno, el plano frontal, entonces, quiero que quede claro porque pues le pueden preguntar en un determinado examen práctico o alguna práctica de laboratorio y totalmente válido que ustedes pongan plano para sagital siempre y cuando no pase totalmente en el medio de la estructura que se está visualizando o que se quiere cortar. El plano frontal, o también llamado plano coronal, va a ser todo lo contrario al plano sagital o plano medio. ¿Cómo va a ser ese corte? Acá está la lámina de vidrio, la misma lámina de vidrio. Siempre corta el cuerpo humano en dos partes, pero en ese lado es totalmente opuesto al plano medio sagital. ¿Qué tienen en común todos estos planos? Cada vez que se corta uno por encima de otro, siempre quedan ángulos de 90 grados. Entonces, cuando lean eso en su libro de texto, les puede llegar a dar un poco de confusión, pero a eso se refiere. El plano medio sagital, estamos viendo esa lámina, corta a la persona en dos, lado izquierdo, lado derecho, y el lado
el plano frontal, que prácticamente va a cortar a la persona en una parte frontal y una parte posterior. Va a quedar una parte delantera y una parte trasera, ¿verdad? Entonces, es totalmente opuesto y forman un ángulo de 90 grados. Si ustedes se fijan acá, trazan una lámina de vidrio hacia allá y el plano medio sagital que lo corta hacia allá, pues forman un ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo de 90 grados. A eso se refiere cuando ven ahí que la lectura habla de ángulos como tal, a eso se refiere. Luego tenemos el plano transversal, que también llamado plano axial o plano horizontal. Este plano transversal va a cortar siempre a la persona en dos, pero va a dejar dos partes del cuerpo, una parte superior y una parte inferior. A eso se refiere el plano transversal. Se llama axial igualmente, ¿verdad? Porque es justamente en el eje de la persona. Horizontal, igual porque el plano o trazo se traza de forma horizontal. Entonces, siempre va a formar los ángulos de 90 grados con respecto a los dos anteriores que acabamos de mencionar. Vamos a ver el último, un plano oblicuo. El plano oblicuo va a tener la diferencia que no forma ángulo de 90 grados. Acá ven la estructura, un plano oblicuo. O sea, va de lado. Todo corte que sea de lado y que no cumpla esa regla que se haga de 90 grados, se cataloga como un plano oblicuo. O sea, va de lado, ¿verdad? Va de lado y ustedes pueden ver que no cumple la regla de los 90 grados. Esto no es tan importante, pero para que ustedes tengan la diferencia como tal. Entonces, es importante para que ustedes sepan de qué estamos hablando en cada corte que ustedes pueden llegar a ver de una determinada pieza anatómica. Luego vemos acá los cortes, vemos el corte frontal y ustedes ven que prácticamente se ha tomado la misma estructura del cerebro, pero ya no ha sido cortado de esta forma. Ha sido cortado con la lámina. Aquí creo que la imagen está un poco bastante clara, pero aquí realmente la lámina aquí está cortando el cerebro como de arriba hacia abajo. Entonces queda una parte frontal o anterior y una parte posterior o dorsal. Entonces, es lo que estamos viendo. Esta imagen estamos viendo que el corte prácticamente ha pasado y eso es lo que queda cortado. Aquí estamos viendo como que estuviéramos viendo el cerebro de adelante hacia atrás, pero ya cortado. Y le han quitado la parte que ha quedado la parte del frente, la parte frontal. Entonces estamos viendo el corte exacto. Y vemos el ejemplo del corte transversal. Corte transversal dijimos que es un corte horizontal. O sea, que ha pasado prácticamente una navaja en forma horizontal. Aquí está, plano transversal. Y ustedes pueden ver acá el ejemplo, otra vez el cerebro colocado con la lámina de vidrio, solo que en este momento ya no lo he dividido ni en izquierda ni en derecha, ni en frontal ni en posterior, sino que lo he dividido en parte superior y en parte inferior. Quedan siempre dos partes, pero de diferente forma. Y ustedes ven acá, es como que vieran el cerebro desde arriba, una vista aérea, y así queda el corte. Entonces, para que vayan entendiendo. Es importante este plano transverso o axial porque lo van a ver con frecuencia en los estudios de imagen, como por ejemplo los TAC, pueden ver ultrasonografías. Entonces, lo que ustedes van a ver, esas imágenes que tan raras se ven, pues uno diga, "Ah, pero aquí desde donde estoy viendo o qué estoy viendo, están viendo esto, están viendo los planos axiales o los planos transversales, porque son imágenes que se han tomado con estudios o con instrumentos que van abarcando la totalidad del cuerpo. No sé si alguno tiene la oportunidad de ver cómo se hace un TAC, que le meten en una estructura totalmente redonda, en la cual hay varias computadoras y esas computadoras van girando una sobre otra a forma de formar una esfera alrededor de la persona y van caminando desde la parte caudal, o sea, desde los pies hacia la parte de arriba de la persona. Entonces va haciendo diferentes cortes. Esos cortes son los que quedan de esta forma, en un plano transversal o en un plano axial. Entonces es importante porque va a ser la única forma que ustedes aprendan a leer o aprendan a visualizar un estudio de ese tipo, para que sepan que están viéndolo desde un ángulo en específico y no de un ángulo cualquiera, ¿verdad? Con los términos direccionales, vaya, los términos direccionales es realmente otro tema aparte, no tiene relación con los cortes, con los planos, pero sí tiene relación en cuanto a direcciones. A direcciones estamos hablando que pueden haber diferentes términos. Ustedes ven este pequeño esquema acá,
en el cual siempre vemos el cuerpo humano en posición anatómica y tiene todas las referencias direccionales de las que vamos a hablar, a las cuales me estoy refiriendo en este apartado. Ustedes ven acá que se puede dividir de medial a lateral, en superior e inferior, en proximal y distal. Es importante, quiero que les quede claro, que cuando hablamos de términos direccionales, es importante que ustedes sepan que estamos hablando de una estructura con respecto a otra. Por ejemplo, no sé si me van a entender, espero que sí, pero pues es el ejemplo más claro que les puedo dejar. Vaya, cuando hablamos del corazón, si comparamos el corazón con la columna, el corazón está, bueno, en una vista anatómica, el corazón está por delante de la columna vertebral. ¿Me entienden eso? Está anterior, o sea, está frontal a la columna vertebral, o sea, a los huesos como tal, de la columna vertebral. El corazón está por delante, está anterior a la columna vertebral. Pero ¿qué pasa si ponemos el corazón en perspectiva con el esternón, que es prácticamente esta corbatita, este hueso en forma de corbata? Entonces, en ese caso, la corbatita o esternón, el hueso esternón, la que une las costillas y da esa parte de soporte, de protección al corazón, este hueso está por enfrente del corazón como tal. Entonces, el corazón ya no es anterior en ese caso. ¿Qué pasa a ser? Pasa a ser posterior al esternón. Entonces, estamos hablando que una característica que se le puede dar a determinada pieza anatómica no siempre va a ser totalmente inamovible. Siempre va a depender de qué piezas se estén correspondiendo o de qué piezas se estén comparando una con otra. ¿Les queda claro eso? Vamos a probar los diferentes. Disculpe, ¿podría volverlo a repetir? Es que me perdí en eso. Ok, vaya, les decía que cada vez que hablemos de términos direccionales, estamos hablando de que no siempre se va a tener correspondencia, digamos, vaya, le ponía el ejemplo del corazón. El corazón, por ponerle un término direccional, digamos, no siempre va a ser anterior o posterior a otra estructura. Siempre va a variar. Por ejemplo, les ponía el ejemplo del corazón con respecto a la columna vertebral. La columna vertebral es toda la parte de hueso que tenemos en la parte de la espalda, ¿verdad? Lo que se puede tocar en forma, que es durito, que va pasando justamente en medio del cuerpo, para toda la columna vertebral. Si el corazón normalmente está por delante de la columna vertebral, va a llamarse el corazón está en posición anterior o posición frontal a la columna vertebral. Estamos comparando dos estructuras, una con respecto a otra. En ese caso, el corazón es anterior o frontal a la columna vertebral. Pero si comparamos el corazón con respecto al hueso esternón, que es lo que tenemos, es el hueso duro que tenemos acá y que protege el corazón, ese hueso normalmente está por delante del corazón. Pero en ese caso, si comparamos estas dos estructuras, tanto el esternón como el corazón, como era en la columna vertebral, ya no es, el corazón ya no está en una posición anterior con respecto al esternón, sino que se encuentra posterior, porque estamos comparando el esternón con el corazón. ¿La dejé igual o...? Ya le entendí un poquito mejor. Gracias. Ok. Vamos a poner un poco más de ejemplos. Por ejemplo, ya no hablamos tanto de anterior ni posterior. Vaya, a lo que quiero llegar es que siempre el cuerpo, ustedes pueden ver esta tablita acá, en el que vemos todos los términos direccionales. Estamos hablando de que una posición superior, que es todo lo que va a tener o va a estar más cerca de la cabeza. Le pone superior, se puede llamar cefálico o craneal. El inferior también se puede llamar caudal. Es con respecto a los pies, o sea, el que está más cerca de los pies. El anterior o ventral es todo lo que está justo por delante, ¿verdad? El posterior, que es todo lo contrario al anterior, es todo lo que va a estar por detrás. El medial es todo lo que esté más cercano a la línea media del cuerpo, a la columna, ¿verdad? La parte central del cuerpo. El lateral es todo lo que se aleja de la línea media. El intermedio es lo que está justo entre lo medio y lo lateral. Lo homolateral o ipsilateral, estamos hablando, un ejemplo fácil, si estamos hablando de la mano o del miembro superior izquierdo, ¿cómo se encuentra el miembro inferior izquierdo con respecto al miembro superior izquierdo?
se encuentra homolateral o ipsilateral, porque está del mismo lado del cuerpo. El término contrario a ese va a ser contralateral. Estamos hablando que, por ejemplo, ¿cuál va a ser el contralateral del miembro superior izquierdo? El miembro superior derecho. Es todo lo contrario. Recuerden siempre los sufijos, los prefijos, perdón, en este caso, homolateral. O sea, el prefijo homo hace concordancia que siempre es del mismo tipo, ¿verdad? En este caso, del mismo lado. Igual que ipsi, esa raíz le da a uno la concordancia de que estamos hablando del mismo lado. Y el contralateral es totalmente lo contrario a esa posición. Estamos hablando del pie izquierdo. ¿Cuál va a ser el contralateral del pie izquierdo? El pie derecho. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, con respecto a la mano derecha, con respecto al pie derecho? ¿Cómo se va a encontrar? ¿Ipsilateral o homolateral? Homolateral o ipsilateral porque se encuentra del mismo lado. Luego tenemos los términos de proximal, que es lo que más se acerca al tronco o a la parte media del cuerpo. Y también lo distal, que es lo que más se va a alejar. Luego tenemos también el término superficial o el término profundo, que va a ser qué tan profundo o qué tan, como les digo, alejado del cuerpo se encuentra, en la parte central del cuerpo se encuentra. Por ejemplo, siempre vamos a tener esos términos que les decía. Los ejemplos que les mencionaba del corazón, esos pueden aplicar para cualquier tipo de esos términos. Por ejemplo, el corazón, con, con respecto a la piel, vaya, escúcheme bien, con respecto a la piel, ¿el corazón cómo se encuentra? ¿Superficial o profundo? ¿Alguien que me responda? Profundo. Exacto, ¿por qué? Se encuentra por debajo, ¿verdad? Está la piel. ¿Y cómo se encuentra la piel con respecto al corazón? Posterior. No, Superficial. correcto, porque está, Superficial. correcto, porque estamos hablando que está hacia afuera, ¿verdad? Entonces, como ustedes podrán ver, siempre se pueden llegar a dar diferencias en ese sentido. El corazón no siempre va a ser profundo o siempre va a ser superficial en ese sentido. Es dependiendo a qué estructura ustedes lo estén asociando. ¿Me entienden? ¿O alguna Sí. otra duda? ¿Alguna duda? Todo claro. Todo claro. Ok. Vamos a seguir los términos de relación y comparación. Bueno, eso es un poco similar a lo que acabo de mencionar. Prácticamente son términos similares. Aquí está otra imagen, pero en otro texto diferente. Ya le voy a poner un poco más adelante la bibliografía del cual hemos sacado las imágenes y toda la información para que ustedes puedan tener siempre un mejor repaso. Vemos que siempre se repiten los mismos conceptos. El superior craneal, el inferior caudal, el anterior ventral, posterior o dorsal, medial, lateral, superficial, intermedio, profundo, proximal y distal. Siempre tienen que hacer asociaciones con cada uno de estos. Aquí pone ejemplos más concretos de lo que estamos hablando. Mire, por ejemplo, acá, cuando habla del término superficial, es que se refiere más próximo a la superficie, o sea, más fuera del cuerpo. Entonces, le pone ejemplos. Aquí, ¿qué tipo de cortes también? Aquí le pone un ejemplo en el cual vamos a estar ejemplificando lo que ya mencionamos con respecto a los cortes. ¿Qué tipo de corte es ese? ¿Alguien que me pueda ayudar? Este es un corte transversal. Acuérdense la posición anatómica. Miren. Transversal u horizontal. Lo ha cortado justamente para que queden dos piezas. La pieza superior y la pieza inferior. Entonces es un corte transversal u horizontal. Entonces aquí todos ustedes pueden ver el contenido que puede haber a través de esa pieza. Y le pone el ejemplo para que regresemos a los términos de relación y comparación. Los músculos del brazo son superficiales al hueso húmero. Aquí están los músculos, en la parte rosada. Son más superficiales al hueso. El hueso que está al centro, miren, es lo más profundo. El hueso es lo más profundo. Entonces, superficial a él, ¿qué está? Está los músculos, está la piel. ¿Qué está profundo con respecto a la piel y los músculos? El hueso. Son términos totalmente contrarios. El intermedio que le pone entre una estructura superficial y una profunda, como por ejemplo el músculo, se encuentra intermedio entre la piel y el hueso. Exactamente. El músculo aquí se encuentra justamente en medio de ambas estructuras. Se encuentra superficial del hueso, pero se encuentra profundo con respecto a la piel.
Entonces, son dos formas de ver o de visualizar ese término de relación y comparación. No siempre van a ser términos fijos, a eso quiero llegar. Depende de qué pieza usted esté comparando una con otra, para que así sean los términos, ¿verdad? Están los términos medial lateral más próximos al plano medio. Como por ejemplo, acá le dice el ejemplo, el quinto dedo, o sea, el meñique, está en el lado medial de la mano. Miren, es medial ¿por qué? Porque está más cerca del centro del cuerpo. Por eso es medial. Y va a ser el dedo gordo, el dedo pulgar, va a ser lateral ¿por qué? Porque es el que está más alejado de la parte media del cuerpo. ¿Ya? ¿Un poco más claro? Sí, doctor. Ok. Luego vamos a hablar, acá les pone ejemplos acerca de dorso y de palma. Lo más claro son las plantas de los pies y las palmas de las manos, ¿verdad? En el cual siempre tienen que tener claro ustedes que hay diferentes partes del cuerpo en las cuales se puede visualizar o se puede escribir un dorso. El dorso, lo que nosotros tenemos en común cuando visualizamos la palabra dorso, es prácticamente la espalda. La espalda es el dorso del tronco, es la parte dorsal del cuerpo, la parte dorsal del tronco. La parte ventral son las mamas, la parte del abdomen, todo eso es la parte anterior. Y lo dorsal, todo lo que está atrás o posterior, es el dorso. Entonces, les pone el ejemplo de cuándo va a ser una pieza con dorso. Una pieza con dorso siempre va a destacar que si hay una pieza que salga, por ejemplo, por ponerle ejemplos, hay piezas que sobresalen del cuerpo, como por ejemplo los miembros inferiores, que en este caso pongamos de ejemplo el pie, pongamos de ejemplo la mano, pongamos de ejemplo otra parte que protruye del cuerpo es la nariz, otra parte del cuerpo en los hombres es el pene. ¿Cuál vamos a saber cuál es el dorso y cuál es la parte contraria? Por ejemplo, en el pene, en el hombre, la parte del dorso va a ser todo lo que nosotros veamos, hagan como que estén viendo el cuerpo de arriba hacia abajo. Todo lo que ustedes vean mirando hacia abajo de su cuerpo, ese es el dorso. Entonces, por ejemplo, esta es la parte, mencionamos el ejemplo del pene, en el hombre el dorso va a ser la parte de arriba, porque es lo que están viendo desde arriba hacia abajo. Eso es lo más fácil para que ustedes se proyecten. ¿Cuál van a ser el dorso de las manos? Hagan la posición anatómica, ya dan de cuenta y caso que lo que están viendo desde arriba es la parte del dorso de la mano. Por eso se va a llamar dorso. Lo que ustedes ven cuando ven hacia abajo, o sea, sus pies, es el dorso de los pies, porque están viendo la parte superior. En el hombre la única diferencia anatómica con respecto a la mujer es el pene. Por ejemplo, por eso es el ejemplo claro, ¿verdad? Porque cuando llegan al laboratorio de anatomía de pene o de genitales van a ver ese ejemplo. Se pueden llegar a confundir cuál es el dorso del pene. Entonces, cuando está en erección, uno llega a pensar que el dorso es la parte eh, inferior del pene, y realmente no lo es. El dorso siempre va a ser lo que nosotros vemos, desde arriba hacia abajo, en cualquier pieza que protruya o que sobresalga del nivel del cuerpo. Finalmente, tenemos unos conceptos de movimientos. Acá esto va a ser importante porque dependiendo, es más que todo dependiendo de las extremidades. Ustedes ven que la mayoría de cuerpos, movimientos siempre van a ser dados por las extremidades. En este caso pone los ejemplos, las extremidades superiores e inferiores. Pone ejemplos de abducción y aducción. Por ejemplo, la abducción se va a llamar todo aquel movimiento que sea hacia afuera del cuerpo. Miren, abducción es hacia afuera del cuerpo. Abducción y la aducción son términos que se parecen en la palabra, pero son totalmente contrarios, ¿verdad? Para que no se vayan a equivocar. Cuando una persona acerca su cuerpo, acerca su mano o su brazo a su cuerpo, es una aducción, porque lo está acercando a su cuerpo. Y si lo aleja, es una abducción. Menciona acá el ejemplo de la rotación interna, rotación externa, igual. Rotación interna, medial, es cuando giramos el pulgar
hacemos este movimiento. Entonces hacemos una rotación interna porque usted está girando hacia el cuerpo. Cuando lo rota hacia afuera, es una rotación externa. Pero ahí pone el eje de todo el brazo y el antebrazo. Entonces, son estos movimientos. Son estos movimientos. Le pone el ejemplo de circunducción, es cuando nosotros nos piden hacer por ejemplo, un ejercicio de calentamiento con la pierna, de dar vueltas con las piernas. Es una circunducción porque da vueltas como tal. Da vueltas con el eje de la pierna. Ustedes van a ver más adelante en los laboratorios posteriores que esas piezas, como por ejemplo el brazo y la pierna, van conectados por una cabeza, en una parte redonda del hueso que conecta a las caderas. Entonces, por eso da la característica de poder hacer esos movimientos circulares, porque los ejes o las superficies que están en contacto dan y permiten hacer ese tipo de movimientos. Finalmente, vamos a ver otros ejemplos menos importantes como la posición, la reposición. Aquí vemos siempre movimiento de abducción, aducción, pero con las manos. Tenemos ejemplos de extensión y flexión con los brazos, con las piernas. Ejemplos de extensión y flexión con la muñeca, con el pie. Tenemos ejemplos de pronación y de supinación. Recuerden que siempre la supinación va a ser dejando el dorso acostado, o sea, todo ventral viendo hacia arriba. Entonces, aquí le ponen otros conceptos diferentes, pero siempre se trata de la misma. Por ejemplo, esta inversión es la misma supinación y la eversión es la pronación. Igualmente acá ven los movimientos de abducción y deducción con la mano. Igualmente con el antebrazo. Ven acá la columna, cómo se extiende y se flexiona. Ven acá el antebrazo, igualmente con la pierna, como se queda una patada. Se agarra el impulso hacia atrás, es una extensión. Y la dobla hacia adelante es una flexión, dependiendo del punto que se tome en cuenta. Estos conceptos ustedes los pueden tener un poco más claros al leer el libro de texto. Los hace un poco más específicos y para que no haya tanta confusión, porque yo sé que es un tema que puede llegar a dar bastante pregunta y bastante molestia. Vamos a quedar hasta acá. Obviamente terminamos. Recuerden la bibliografía, les dejo la bibliografía para que ustedes puedan dar un repaso. Se nos comió un poco el tiempo por el pequeño error que hubo ahí con la clase del doctor, pero ya les mencionaba él que es la reprogramará pronto. Vamos a dejarlo acá porque ya pues pasamos la hora de grabación y pues por si tienen alguna otra clase. Les dejo la bibliografía y cualquier pregunta o consulta sobre el tema ustedes me pueden escribir al correo personal, institucional, y voy a estar pendiente para responderles. Es importante todo esto porque, pues les mencionaba al principio que dependiendo del entendimiento que hayan tenido en esta clase, así va a ser el progreso o el entendimiento que ustedes puedan tener de los próximos temas o la lectura que ustedes mismos hagan de los libros de texto. Entonces, cualquier duda o pregunta sobre el tema que he dado ese día, pues me lo pueden hacer llegar al correo y pues con gusto se las respondo al solo verla. Ha sido un gusto y pues espero que la mayoría de la clase haya quedado clara. Feliz día a todos. Muchísimas gracias, Doc. Gracias, Feliz día. Doc. Gracias, Doc. Feliz día. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Los laboratorios empezarían esta semana? ¿Perdón? ¿Los laboratorios empezarían esta semana? Los laboratorios. Fíjese que el doctor Hurtado subió la programación directa de cada carrera. En ese caso, la suya de licenciatura en enfermería ha subido la programación exactamente. No sabría decirle si tienen programado porque no he revisado a profundidad el laboratorio, pero tengo entendido que tenían programado, a menos que se lo hayan cambiado, pero el doctor, que yo sepa, no ha modificado el calendario. Usted revise el manual. Ahí en el manual el doctor ha especificado exactamente qué día van a tener cada laboratorio y en si puede haber algún cambio, si va a haber algún cambio de fecha o algo por el estilo, pues el mismo doctor les avisa con tiempo. Entonces,
Hay que estar pendiente de eso, pero realmente existen todas las programaciones en sus manuales PDF. Muchas gracias, doctor. Bueno, feliz día.